Estamos de vuelta. Regresamos, aquí estamos haciendo malas compañías y este es el momento indicado, preciso para disfrutar de la Mr. Big, que es todo lo que necesitamos para seguir con cuerda lo que queda de la noche, porque claro, toda la energía que necesitamos aquí la encontramos en una botella de Mr. Big Energy Drink, la primera bebida energigante. Revoluciona tus carretes con máxima energía y el mejor sabor de Mr. Big en sus formatos familiares de 2 litros y 1,5 litros o individuales de 600 y 330 ml. Nunca más sacarás las energéticas en tus carretes porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy Drink, tanta energía no cabe en una lata. Estamos hablando de Venezuela, de la crisis que se está viviendo en ese país, de esta guerra prácticamente civil que se está viviendo entre el régimen de Maduro y la oposición. Muchachos, en primer lugar, preguntarles por sus familias, cómo se está viviendo allá. Si es efectivamente cierto el tema de la escasez. Bueno, murieron unos niños, apareció la noticia hace un par de días, producto de la comida que ingirieron que estaba en descomposición. ¿Es tal? Sí, es completamente cierto. Hecho, no es una película de terror. No es una película de terror. No están tratando de pintar algún panorama solo para poner al gobierno como el personaje malo de esto. Es simplemente que las personas se están muriendo en la calle. Las están matando, las están masacrando. Hay una crisis humanitaria demasiado fuerte. Están mandando ayuda económica. Sí. Es la principal razón por la cual uno empieza a buscar otros horizontes fuera de las fronteras, porque tú ves que ya lo que ganas, lo que percibe la familia económicamente ya no alcanza, ya cada vez puedes alimentarte menos días con el ingreso mensual. Entonces creo que esa es una de las principales razones que a uno lo motiva a estar lejos de casa. Mira, yo ayer veía la entrevista de Pedro Carcuro a Sebastián Piñera, una entrevista, corneta es la que tocan unos músicos, ¿no es cierto? Donde Piñera tildaba mucho al inmigrante como delincuente. Y tuvimos acá al jefe del Departamento de Inmigración. De Inmigración, que contaba que está llegando mucho inmigrante calificado, con estudios. Entonces, vuelvo a insistir en que esta oleada de inmigrantes es positiva para Chile, lamentablemente, pero es gente que está viniendo básicamente a trabajar porque necesita ayudar a su país. No vienen a robar. Entonces, lo que es terrible, porque ustedes lo que están ganando lo están enviando para allá. Como casi ayuda humanitaria en el fondo. Sí, prácticamente. De hecho, De hecho, aquí hay varias fundaciones y hay varios compañeros que organizan ese tipo de recaudos, de repente de medicina, de alimentos, como para mandarlos para allá. Y es una iniciativa súper buena, pues. Y de cosas básicas, digamos, pañales para los bebés, papel higiénico, remedios. Remedios que tampoco hay. Bueno, la verdad es que es una situación social que cuesta distanciarla de la política, pero como tú nos decías... Teníamos una pregunta con él. Claro, en primer lugar, viendo lo que está solicitando cada lado, ¿no? La oposición quiere elecciones nuevamente, que la gente vote, claro, y lo que está solicitando Maduro es asamblea constituyente. Claro, la diferencia es la siguiente. Lo que dice la oposición es, si, señor, usted está tan fuerte, la Constitución bolivariana tiene un instrumento que se llama, y un mecanismo que se llama el referéndum revocatorio, al cual Chávez, dicho sea de paso, se le midió. Recuerden que Venezuela preparó un referéndum revocatorio y Chávez se le midió y lo ganó por el 53%. Lo ganó. No pudo ser revocado el mandato. Mi pregunta es, bueno, ¿y por qué Maduro no se somete a la voluntad popular, si eso lo establece la Constitución bolivariana? Que el referéndum revocatorio le hizo una finta, porque eso debió haberse hecho el año pasado. Y de acuerdo a eso, es más, ese referéndum revocatorio le hubiera permitido un efecto de diapasón a Maduro. Pero él corrió y ha corrido mucho el referéndum revocatorio, colocándole problemas a la gente para que firme, se identifica y si son funcionarios del gobierno los persiguen, los sacan, en fin. Y lo que dice, o sea, es una dictadura en el fondo, es una dictadura en el fondo. Lo digo, y lo que también ha conllevado es el fracaso de unas 10 comisiones que se han creado pro diálogo. Porque se crean las comisiones, unas intermediadas por el Papa, el propio Papa aquí ha fracasado. Donde ha fracasado el Papa Francisco es acá, porque él, la última comisión de negociación la apalancó el Papa.
y estos no conducen a ninguna parte, porque el régimen no quiere nada, y lo llamo el régimen porque es así, el régimen no quiere nada que no sea quedarse en el poder. Entonces, ahora acaba de decir Maduro que él sí puede llegar a la presidencial del 2018, pero es que la gente no le está diciendo que eso sea un beneficio que él le otorga a los venezolanos, es un derecho que tienen los venezolanos, y más bien el otro derecho era saber si se reunía el número de firmas para el referéndum revocatorio. Entonces, el cuadro es el siguiente, Maduro hoy se sienta en el poder y quiere manejar el poder. La oposición lo que quiere es que hayan instrumentos democráticos bajo la misma constitución de Maduro, y Maduro dice, no, ¿sabe qué? La constitución de Chávez no me sirve ya, esa no me sirve. El mentor de Maduro, esa constitución del año 99 no le sirve a Maduro, y por lo tanto quiere una asamblea constituyente. ¿Pero qué es la asamblea constituyente? Es hacer una constitución como la quiere Maduro, sin el voto universal. ¿Qué significa? No un venezolano, un voto. Eso sí que quiere decir que es una dictadura. A ver. Lo digo. Cuando uno el voto universal es que todos los que integran la sociedad pueden votar y elegir los constituyentes. Maduro dice, no, 250 los pongo yo. Y los otros 250 adicionales los sigo poniendo yo. Por lo tanto, los pone los 500 en general Maduro. Eso no tiene expresión de voto universal. Y el principio básico de una democracia es el voto universal, con lo cual se invalida. Entonces la Asamblea Constituyente, ¿qué es en buena cuenta? La mascarada para dar el paso que le falta, y es convertirse en un régimen autoritario. Ya lo intentó, que es el Tribunal Supremo de Venezuela, quiso asumir las funciones de poder legislativo, que no las tiene. La Constitución no prevé eso. Tuvo que retroceder porque la presión mundial que se le fue a Maduro lo hizo retroceder, que es el principio por el cual por primera vez a Maduro lo hacen retroceder. Nunca antes lo habían hecho retroceder. Y al quererse tomar estas facultades, que no le son, sino de la Asamblea Legislativa, que es el poder popular expresado en la elección de hace 2 años, como no pudo quitarle esas facultades, entonces ya no quiere tener sino la concentración absoluta de todos los poderes. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Ahí entonces quiere dar un golpe hacia el autoritarismo. Lo que no sabemos es, después del autoritarismo, qué es lo que viene. Pero ¿ustedes qué opinan? Claro. ¿Ustedes qué sí? ¿Cómo? Mira, O sea, en el fondo... Como que no les da rabia hasta ahora. Yo estaría ahí como... Mira, estaría como... desde afuera tú lo vives con una tremenda impotencia. De no estar, de no poder estar ahí a la vanguardia con esos montón de jóvenes, porque es un montón de jóvenes que están en estos, hoy se cumplen 45 días de protesta, 45 días de protestas que no han dejado de salir a la calle, y han salido desde los jóvenes que están siempre ahí luchando hasta abuelitas, los papás de muchos amigos que están aquí, que igualito están en vilo porque no saben qué les puede pasar en la calle. Hay mucha violencia. Hay una tremenda represión, hay 39 muertos en estos 45 días, la mayoría jóvenes menores de 20 años. Y de los que se pueden contar, digamos. sí. Claro. Más de 700 heridos, hay muchos aprendidos sin razón alguna, más de 2.000 aprehensiones por protestar, hay una represión tremenda. Entonces se vive, aparte de la crisis institucional que estaba explicando el profesor, es también esa crisis social y esa impotencia que te da de que es evidente que la mayoría del país quiere salir de este gobierno, que se afinca y se quiere perpetuar en el poder, porque al final eso es lo que a ellos también les garantiza su libertad, por decirlo así. Entonces nos secuestran como país. ¿Es Capriles el hombre? En este caso, ¿es solamente el rostro de la oposición? Fíjate algo. Perdón, ¿Leo Capriles? No, Capriles. no Leo Capriles, Enrique. Enrique Capriles. Es un mal chiste. Es uno de los líderes notables de la oposición, es uno de los líderes. Evidentemente la gente, el venezolano sigue mucho a los líderes políticos, pero aparte de Capriles, ¿no hay otra figura que se alce como...? Porque Capriles lleva preso, ¿cuánto tiempo? 3 años ya, ¿no? Leopoldo lleva preso 3 años, Sí. que era como otro de los líderes visibles de la Sí. oposición, y está Enrique Capriles, que lo habilitaron por 15 años por no pagar una multa de $40. sí. Por eso lo habilitaron, lo inhabilitaron 15 años. Yo considero que digamos que el fuerte realmente en estos tiempos es la gente, es la calle, es todas esas personas, todas esas familias, nuestras familias que están allá, los jóvenes que están asesinando, jóvenes que ni siquiera votaron por Chávez ni por Maduro, ¿sabes? Jóvenes de 19, 17 años, ¿qué puede pensar una persona de esas, ¿sabes? O sea, está sufriendo su familia, están de luto, y ese es el poder que hay, ¿sabes? La familia y la masa que no
que más allá de seguir un líder político, sigue unos principios y de defender lo que por naturaleza nos pertenece y es la libertad. Rommel toca un punto que sería muy útil que los políticos venezolanos lo entendieran. Rommel ha dicho lo siguiente, a la pregunta que ustedes hacen, Rodrigo y Grace, es ¿quién es el hombre para liderar el proceso? Maduro se ha encontrado con una herramienta muy eficaz para eliminar a los dirigentes. La cárcel, Leopoldo, la inhabilidad política, Enrique Capriles, y por lo tanto los que se avisoran como posibles líderes para enfrentar al régimen chavista los van eliminando. Eliminando, defíname eliminando. Los eliminan por dos vías. Matando. No se llega todavía a eso. Pero se llega a una herramienta que es, se les enjuicia políticamente o se les enjuicia administrativamente, que son dos herramientas que se utilizan. En el caso de Enrique Capriles, lo inhabilitaron por 15 años. Él no puede, de acuerdo al ordenamiento venezolano, ser candidato ya a nada más. A nada. Lo inhabilitaron. Por no pagar esta multa de $40 que nos explicaba Bea. Por supuesto. Entonces, la oposición venezolana está en la disyuntiva, que es muy fragmentada y muy distinta. No es una oposición única. Hay de la gente del COPEI, hay radecos, hay gente que no tiene partido, hay gente socialista, hay gente liberal. Es decir, la oposición es una amalgama. Perfecto. La única manera, y esto un poco trayéndolo a Chile, es una salida tipo la de Chile, que es organizar una concertación de partidos en donde ustedes saben que la figura que llega es Elwin. Uno diría, y habían otros, pero en el caso de Venezuela también va a tener que ser una salida. Rommel lo identificaba muy bien cuando decía esto es de la gente. Por supuesto que es de la gente. Es decir, estas protestas de la calle lo que han hecho es que colocan a los políticos de oposición detrás de la gente. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder liderar y si se quiere encauzar esto, se tiene que buscar una salida distinta a la de la política tradicional. Y Venezuela, desafortunadamente, en la oposición siguen pensando con la mirada de hace 15 años y no con la mirada hacia adelante. Porque significaría entonces que la mesa democrática tendría que buscar una figura que sea la figura para enfrentar al régimen de Maduro en el próximo periodo presidencial. ¿Hay salida pacífica? Todavía hay un pequeño espacio. Pequeño, cada día se achica más. Hay un pequeño espacio, que no es la salida violenta, que no es la salida esta del colapso. No, todavía hay una pequeña salida y es... Que sería la elección. La elección. Es la única. Democrática. Pero Maduro sabe que esa salida es incómoda para él. Incómoda. ¿A qué le temen? ¿A qué le temen? ¿A perder el poder? Sí. A perder el poder. O a perder, no solamente el poder, y es la inmensa riqueza de Venezuela. Tú decías, hablemos de corrupción. Hablamos de corrupción un poco, sí, porque es cifras, uno podría decir, ¿cuántas cifras se han malgastado? Malgastado, no voy a decir que se robaron. Malgastado. ¿Unos $500.000 millones de dólares? $500.000 millones de dólares. Yo me quedaba corta, decía $25.000 millones de dólares. No, me quedé corta. Malgastado. No digamos corrupción, no mencionemos eso. No, mala gestión. Perdido. Es mala gestión. De parte del Estado venezolano. Una nación que le entrega a las próximas generaciones un país altamente endeudado. Endeudado con los chinos, endeudado con los rusos y endeudado con otras naciones, en donde el canje ha sido territorial. Venga para acá, llévese la franja del Orinoco, yo se la entrego y usted invierta acá o présteme acá. Entonces, el futuro hacia adelante tendría que el precio del barril de petróleo volver a valer $200 para un poco equilibrar las finanzas de Venezuela. Es más, ¿saben qué? Están canjeando terreno, tierra. Sí, pues. La franja del Orinoco es eso. Creo que la franja del Orinoco... La franja del Orinoco es la zona más productiva de Venezuela. De crudo. Hacia adelante, de crudo, petróleo y gas. Las mayores reservas están allí. Y eso pertenece ahora a China. Sí, pues. Concesionado... Y a Rusia. Concesionado. Sí. Y a cambio de préstamos y a cambio de armamento. O sea, hoy día la riqueza, entre comillas, de Venezuela se está gastando en... Armamento. Y en sostener... Sí, ¿un armamento para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Bueno, ustedes vieron noticias hace 15 días. Claro. Ustedes dijeron, vamos a darle un fusil a 500.000 venezolanos. ¿Para qué armar unas milicias populares? Pero sí, ya hay grupos armados. Hay grupos armados. De hecho, no es actual. Los colectivos. Sí, Eso de lleva, hecho, lleva 19 años de grupos armados. Grupos que le meten miedo a los sanos populares, a la gente que sale y dice, mira, estoy en contra de esto, yo te mato. Prácticamente Esa paramilitarismo. Claro, esa lógica es terrible porque, Grace, ocurre lo siguiente. Significa que son personas civiles que adscriben al chavismo y que su función es amedrentar a la gente y les pagan por eso. Estos colectivos que andan en motocicleta, que salen en las protestas, provocan y agreden también. Entonces, es una situación compleja la de Venezuela. ¿Es la constitución de Chávez realmente democrática? Sí. ¿Es democrática? Sí.
pero no se está aplicando en el fondo. No se aplica por una razón, se aplica cuando les conviene. Y la quieren cambiar porque... ¿Qué no les conviene? Porque no les conviene, porque la oposición sacó una amplia mayoría en la Cámara, en el Poder Legislativo. Y en lugar de existir el contrapeso de gobierno y oposición, lo que se ha hecho es estrangular a la oposición representada en el Poder Legislativo. Hay una salida, Libardo, porque, a ver, uno empieza a analizar también esta discusión y, bueno, la verdad es que ya, elecciones, pero en el fondo el camino para levantar la economía venezolana, la verdad es que hoy día no tendría por dónde comenzar, la verdad. Bueno, está bien el tema de la regulación de la moneda, conversábamos también en Camarines, el tema del dólar, que es el gobierno venezolano el que le pone el valor al dólar y el que decide también a quién le vende esos dólares. Y en el fondo también tiene que ver con una industria que tampoco existe, nacional, por así decirlo. Entonces, a ver, empiezan las teorías conspiratorias que dicen no, que esto no le está favoreciendo a las empresas, a la oligarquía, entre comillas, y son ellos mismos los que se están llevando toda la comida y están generando esta escasez, porque parte de las teorías que sí circulan. Pero también estaba la entrevista que veíamos en el reportaje de televisión de los panaderos que decíamos, bueno, la verdad es que tampoco tenemos materia prima, a mí también me suben el precio y la inflación es de un 140%. Entonces, ¿cómo solucionar? ¿Cuál es la vía de solución para una economía en crisis de esa manera? Qué apasionada que hablas. Mira, Lo que pasa es que la economía de Venezuela, como en Chile, la economía de Chile es el cobre. Sí. Y nuestra economía se rige por el precio internacional del cobre. Si baja el precio, se nos baja la economía, pero se puede defender otras cosas. Pero en Venezuela, el 80% de su economía lo define el precio del crudo de petróleo. Bajando, como estaba en los últimos 3 años, a un tercio de lo que costaba el barril de petróleo, hay un déficit ya. Hay un déficit. Y Venezuela adquirió mucho compromiso internacional. Su moneda se devaluó, el bolívar se devaluó a niveles el poder adquisitivo del venezolano se demolió. Empezaron a imprimir billetes y vamos imprimiendo billetes. Los bolívares hoy no cuestan nada. Entonces, el gobierno intentó hacer lo que se llama el manejo de la divisa. Cuando uno maneja la divisa, es lo peor que puede hacer. Eso, introducción más fijación de precios, es el peor cóctel. Lo que le pasó a Venezuela es que demolió el aparato productivo. Y eso no es complot de nadie, sino que un complot de la propia gestión del gobierno, porque ha debido dar las condiciones. Pero aquí el enemigo que tiene Maduro es Estados Unidos, los empresarios venezolanos y la oligarquía internacional. Y después tiene Colombia de enemigo y después tiene a España, en fin. Pero yo creo que de verdad el peor enemigo son ellos en su gestión de gobierno. Ellos en su gestión de gobierno. La salida de la economía en una profunda recesión con una inflación del 700%. Bueno, imagínense si Chile salta porque la inflación llega a un 3%. Imagínense lo que es tener 700% de inflación, lo que le significa a una economía la devaluación. Entonces, la devaluación afecta. ¿Por qué en el último año, el gobierno ha subido 15 veces el salario mínimo? Porque ya no le hay salario mínimo que le aguante. Ahora, ¿quién es la clase privilegiada? Los militares, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ellos son los beneficiados, porque son a los que tiene que tener contentos el régimen de Maduro para que no se vaya a presentar un desfase. Entonces la salida es muy fácil. Ese es un germen de cultivo peligroso, porque en el fondo la tropa debe estar también apretada porque no les debe alcanzar para nada, porque sus sueldos deben ser sueldos también bastante miserables. Ellos también sufren, Sí, todo lo que... entonces yo creo que una guerra civil sería lo peor que podría pasar, porque en el fondo... ¿Y no está pasando? No, porque una guerra civil es Rodri, pero está al borde de eso. Estamos hablando de la gente que no puede ingresar al centro de Caracas y que está esto de que falta que alguien le abra la puerta y se empiezan a agarrar a balazos. Cientos de miles de muertos. Siria es una guerra civil, pero Eso no... En Venezuela todavía el control de las manifestaciones le hace la Guardia Nacional Bolivariana. Sí. Y los colectivos que son fuerzas parapoliciales. El ejército todavía no lo sacan. Y ahí es un tema. Pero el ejército es el que le da, y las Fuerzas Armadas son las que le dan sustentabilidad a Maduro. Si no fuera por las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Maduro se habría caído. Entonces, una salida, ellos. Claro, una salida no es conveniente, y creo que ahí es un llamado a Maduro. Maduro tiene que entender, como lo ha llamado el Papa Francisco, como lo han llamado los líderes globales, que hay un espacio pequeño todavía para una salida democrática, con todos los males que ha significado al día de hoy este gobierno. Sin embargo, hay una salida, pero si él sigue
en esa mirada, cada vez cerrándole los pasos a eso, obcecado, pues vamos a tener una salida un poco sobresaltada que no lo deseamos. Bueno, estamos medio estresados aquí porque este tema nos tiene en vilo a todos, pero Rodri, dile chao al estrés. ¿Puedo? Chao al estrés, claro que sí, Chao, porque estrés, chao, volvió estrés. Big King a Burger King y por solo 1.390 pesos. ¡Qué rico! Sí, llenar la guatita corazón contento porque son 2 exquisitas hamburguesas a la parrilla que la están rompiendo. Después del carrete, corre por tu Big King o mañana antes de llegar a tu casa pasa a Burger King y llévate tu Big King a solo 1.390 pesos para que la disfrutes viendo el programa. Volvió Big King a Burger King y no te lo puedes perder. Burger King a tu manera. Muchas gracias, Burger King. Gracias, Burger King. Burger King. Burger King. Bueno, Jippy Joe. Me gusta tu actitud de día lunes porque nos falta toda la semana. Estamos finalizando el segundo bloque con tremendos invitados del día de hoy, pero nos queda poquito de programa. Sin embargo, antes le vamos a dar gracias a Instagram. A ver qué hay en esa red social. Donald Trump. Donald Trump con Lilian Tintori. Una de las, bueno, el esposo de ella precisamente era el preso que es ustedes Don mencionaban, Leopoldo López. Leopoldo López. Ahí está 45 con años Donald tiene Leopoldo. ¿Cuánto? 45. 45 años. O sea, Lucho está. Jara con Camilo con VI. un animatronic. ¿Quién es él? Cuentos de la cripta. ¿Cómo se puede operar tanto a alguien para quedar así? Camilo Susto. Camilo Susto. Gran cantante igual, gran cantante. Tiene gitazo. Sí. ¡Oiga! Colo, ¡Oh! Colo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Espero el fin de semana. Estamos teniendo malas compañías. Ya regresamos con el tercer y último bloque. El cabo que ni quería. Ya no sean así que Mackenzie se va a poner a llorar. Ya volvemos. Qué lata volver a clase, ¿eh? Muy rico. Qué rico. Estáis loco. Tranqui, perrito. Volvió Big King a 1.390. Eso es lo rico. Relájate, volvió Big King. 2 exquisitas hamburguesas a la parrilla, solo 1.390 pesos. Burger King. Préndete con la energía de Mr. Big, porque el tamaño sí importa. Mr. Big Energy Drink. Tanta energía no cabe en una lata. Qué lata volver a la pega y ver a mi jefe. Rico. ¿Más rico mi jefe? Ay, no, que volvió Big King y a 1.390. Rico. Tranquila, volvió Big King. 2 exquisitas hamburguesas a la parrilla, solo 1.390 pesos. Burger King.